Bien, amigos de Mundos Alternos, comenzamos con nuestras entrevistas. Ya tenemos con nosotros a May Delgado, que su trabajo artístico es multidisciplinario. Ella ha participado en escultura, en pintura, en fotografía e ilustración. Además, es licenciada en artes plásticas, licenciada en administración de empresas y contador público con una maestría en finanzas. Su trayectoria artística inició en el noreste de México, en los estados de Nuevo León y Coahuila, pero actualmente ya radica en Puerto Vallarta. ¿Cómo estás, Mae? Hola, muy buenos días, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cómo fue que iniciaste en el mundo del arte? ¿Ya había alguien en tu familia que se dedicara a esto o cómo fue que nació la inquietud, Mae? Fíjate que no, realmente soy la primera artista hasta donde yo sé, ya sabes que hemos perdido mucho de las generaciones. Mis inicios en el arte son tardíos, propiamente en la pintura. Yo inicié después de los 35 años, pero creo que desde niña ya tenía la inquietud. Mis inicios son más hacia lo textil, hacia la fabricación de ropa. Desde los 9, 10 años yo me sentaba con mi mamá y con las tías a coser. Después, por muchos años me dediqué a eso y creo que se ve reflejado en algunas de mis piezas, esto de recortar, coser, bordar, que es lo que estoy ahora como integrando en mis últimas piezas también. ¿Y a qué artistas son a los que admiras? Mira, de mis artistas favoritos son Remedios Varos, por el surrealismo. Tamara de Lempica, me gusta mucho su arte deco. Yo creo que en mis piezas es como que más, trato siempre de delinear más en la pintura. Y también me fascina mucho el expresionismo, entonces Francis Bacon y James Ensor, que es belga también, son de mis favoritos. Y en cuanto... Bueno, perdón, solo mencioné pintores. Creo que en escultores no creo tener tanta influencia, pero probablemente Bernini, sí. Y en cuanto a la artesanía y la escultura, ¿qué materiales son los que utilizas? Básicamente utilizo barro de la región. Tengo algunas piezas que me gusta mucho colectar el barro. En las carreteras empiezas a identificar por los colores. Es un poco difícil porque no todos los barros funcionan. Hay un proceso bastante largo, artesanal, de preparar el barro, pero es básicamente el barro más primitivo y en algunas ocasiones utilizo porcelana o hago algunas mezclas también. ¿Y en la pintura te caracterizas por utilizar alguna técnica en específico o experimentas? No, no soy muy dada a la técnica mixta. Creo que la principal técnica que más me gusta usar es óleo y me gusta usarla mucho basándome en la técnica tradicional, que es desde preparar las imprimaturas por capas, ir pintando por capas, no a la prima, que es a la primera, no, es más difícil para mí. ¿Y en qué te inspiras tú, Mae, para tu trabajo? ¿Tienes alguna temática en específico que te guste retratar? Creo que mi tema favorito es el cuerpo femenino. Algunas de mis piezas, como te mencionaba, con lo de lo primitivo, quizás por eso me llama mucho la atención con lo de ahora con la artesanía y el barro, es el cuerpo femenino y también creo que trabajo mucho con los temas de animales, un poco más hacia los temas de animales, pero más un poco primitivo o básico. Y en la variedad de disciplinas que practicas, ¿cuál consideras que es la más difícil? Fíjate que para mí es más difícil la pintura, quizás porque en los últimos 10 años ya me dediqué más a la cerámica, a la escultura. Se me hace más difícil para mí hacer una composición, preparar un cuadro completo, una composición, que en la escultura, pero considero que artísticamente es más difícil vender una pieza de escultura que de pintura, porque la gente o el común denominador del comercio están más acostumbrados a adquirir pintura. Lo primero que ves es una pintura, una escultura como que piensas un poco más para adquirirla. Estamos más acostumbrados a decorar nuestras paredes que pensar en una pieza tridimensional para un espacio en particular. Hasta el momento en tu trabajo, ¿hay alguna pieza que te haya hecho quebrarte la cabeza, que dices, ay, fue la más difícil, la que me costó más? Yo creo que la primera pieza que hice, porque inicié sin maestro, autodidacta, con una compañera que ya estaba llevando clases,
y fuimos a comprar barro y empecé a hacerla y la verdad me costó muchísimo trabajo porque no sabía que la pieza tenía que ir hueca para que no se quebrara. Luego yo la rellené de papel para poder ensamblar la pieza que se fuera levantando y al final el maestro, el maestro que me hizo el favor de hornearla, porque ese es otro tema difícil para hornear, me dijo, no, tienes que quitarle todo el relleno, no se puede meter la pieza así. Entonces sí, fue bastante complicado. La verdad la pieza se fracturó. Yo pensé que cuando una pieza se fracturaba, automáticamente pues la tirabas a la basura, ¿no? Es nuestra creencia. Pero hay muchas técnicas donde tú vuelves a ensamblar la pieza y puedes recubrirla, y la pieza la logré finalmente, pero honestamente si no me hubiera dicho el maestro, pues la hubiera tirado a la basura, hubiera echado una lagrimita y la hubiera tirado a la basura, pero sí fue la más difícil para mí. Y en cuanto a tiempo, ¿hay alguna pieza que te haya llevado mucho tiempo y cuál sería más o menos? Creo que una serie, y de hecho fue la primera serie que hice para exposición en escultura, que se llamó Nudos de Soledad, de esas de que cuando no sabes te aventuras, y las piezas eran muy grandes, entonces eran al tamaño casi natural del cuerpo, entonces eran alrededor de más de 1 metro, entonces tuve que hacer un ensamble de las piezas como modulares. Pero sí me llevó mucho tiempo porque tenía que estar imaginando cómo iba a ir desarrollando la estructura, porque el barro, cuando empiezas a armarlo, dependiendo de la calidad y cómo preparas el barro al momento de estar subiendo una torre, pues se te va a colapsar si no tiene una buena base. Entonces eran piezas muy grandes, pero fue muy satisfactorio que al final se lograron todas las piezas. ¿Cuánto tiempo calculas tú que te llevó esa pieza? Yo creo que fácil unas 2 semanas y media en hacer la estructura, más o menos. Ok. ¿Tienes alguna pieza favorita, Mae? No soy muy apegada a mis piezas, creo que es algo que hay que aprender como artista, no apegarte tanto a las piezas, porque ser artista también representa no solo la idea romántica de produzco como me apasiono y como me inspiro, sino es una carrera también, entonces vivimos de lo que vendemos. Entonces, trato de no apegarme, pero quizás una pieza, por ejemplo, ahorita de mi pieza yo creo sería la que acabo de tener, la que está exhibiéndose ahorita dentro del museo, dentro de la Bienal de Olga Costa. Creo que a veces ahí sí empieza a valorar un poco más esta pieza y decir, ay, a lo mejor la quieren comprar y voy a estar, la vendo, no la vendo, sí la vendo, pero no es bueno apegarse a las piezas, hay que seguir produciendo siempre. ¿Y actualmente te dedicas 100% al arte, o sea, vives del arte o lo compartes con alguna otra profesión o tus carreras de administración? No, casi vivo, puedes ir al 98% del arte. Doy clases de arte también, solamente un día a la semana a nivel secundaria. Ya tengo 3 años dando clases de arte. Creo que es la única actividad. Y respecto a mis carreras de administración o contabilidad, asesoro a artistas para que opten por pagar con obra. Hay un régimen especial para los artistas desde 1974, donde los artistas podemos optar por pagar con obra nuestros impuestos. Y es como sigo ejerciendo como contadora, administradora, apoyando a otros artistas para que conozcan este régimen y cómo pagar sus impuestos. Ok, yo no conocía esa parte. Más información de esto, ¿dónde lo pueden encontrar o que te contacten directamente a ti? Sí, pueden contactarme o de otra manera pueden investigar. Es un poquito laborioso al principio porque es por decreto presidencial, tienes que llenar algunos formularios, tienes obviamente que cubrir ciertos requisitos, porque tienes que presentar tu currículum, que ya tener una carrera, que te dediques casi al 100% o al 100% como artista, y evalúan tu trabajo. Si tu trabajo no debe ser artesanía, debe ser arte, considerado como arte. Hay unas matrices ya ahora para definir qué es arte y qué entra como artesanía o como manualidad. Hay muchas categorías. Pero sí, es muy buena opción para los artistas que se dediquen a eso. Y sí, muchos de ellos no saben o no tienen conocimiento de que pueden pagar con obra. Muy bien, pues ahí tienen un dato muy interesante, un dato para investigar, y que si quieren conocer un poco más, pues contacten directamente a Mae Delgado también para que los asesore un poco sobre esto. ¿Qué dirías que es lo más difícil de dedicarse al arte?
Lo más difícil, desde mi punto de vista, es entender que te tienes que profesionalizar, que es una profesión como cualquier otra, que igual que un abogado, que un comunicólogo, tiene que luchar por tener un puesto, tiene que seguir preparándose, tienes que armar tus catálogos, saber cuál es tu producto que más vendes, cuánto estás gastando, tus ingresos y no rendirte a la primera, porque lo primero que pensamos, ay, es que esta pieza se la llevé a tal galería o la quise ofrecer y no les gustó. Hay un mercado específico para cada artista y ese es un proceso difícil, encontrar tu galería que te represente o la bienal a la que sí puedes entrar o puedes tener éxito y seguir preparándote, debes seguir produciendo para que perfecciones. Es encontrar lo que diríamos la maestría que lleva pues bastantes horas llegar a ese punto. Y yo que empecé tardía, como podría considerarme también como artista emergente porque apenas tengo unos 12, 15 años. Y para mi edad, muchos considerarían que ya no empiezas este tipo de carrera, pero el artista siempre tiene algo que contar. Y esa es, creo que es la base de nuestro propósito. Tienes algo que contar, tienes un compromiso social y es seguir preparándote. Hay que producir todos los días, aunque no sea una obra completa, tienes que estar dibujando o tienes que estar investigando, porque no solo es hacer la pieza, es el proceso desde la técnica de los materiales y el tema que vas a abordar. Y sí se invierte bastante tiempo. Es una carrera muy, muy compleja y completa, pero pues que no desistan, nada más que sí tenemos que ser objetivos en hacer un análisis de a qué le apostamos, en dónde como artistas podemos entrar, ¿no? ¿Cuál es nuestra línea de trabajo también? Ahora cuéntanos sobre tu primera exposición individual. Muy interesante porque yo en ese entonces estaba todavía estudiando la licenciatura en artes, como les contaba, yo ya empecé tardía, la licenciatura la empecé en 2010, terminé en 2014. Entonces, la exposición la tuve en 2012, todavía estaba como estudiante. Mis hijos me sirvieron de modelos para esta serie, fue de pintura. Y mi exposición fue dentro del edificio, es muy hermoso, es un edificio antiguo, pero me llamó mucho la atención los comentarios de uno de los maestros que podemos seguir buscando otros espacios, pero al principio pues tú lo que quieres es exhibir donde permitas, si no te conocen, si no tienes un nombre, si es tu primera exposición, pero si no te exhibes, no vendes y aparte si no te exhibes, es como decir que no estás dispuesto a escuchar los comentarios, porque no siempre van a ser positivos, vas a tener comentarios o críticas constructivas y tienes que hacerte de un carácter para aceptarlo, ¿no? Porque igual tus familiares y amigos por lo regular siempre te van a decir que qué bonito pintas, que qué bonito tu trabajo, pero debemos aprender a escuchar porque es parte del crecimiento como artista, escuchar los otros comentarios, ¿no? Y a veces no es sencillo, pero es parte del proceso también. Entonces sí fue muy, muy interesante esa primera exposición. Ya de pintura ya no he tenido exposiciones individuales. Ya de ahí después retomé solo la escultura. Leía que en el 2014 recibiste una presea al desarrollo artístico de la UADER. Cuéntanos de esta experiencia, porque creo que llevabas poco tiempo de haber iniciado con tu carrera, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia de recibir esta premiación? Sí, esa presea yo la verdad no tenía conocimiento que la otorgaba la universidad, es a nivel estado. Todas las escuelas pertenecientes a la universidad postulan a sus alumnos en diferentes categorías. Hay categorías deportiva, de trabajo social. Entonces, las escuelas postulan a sus estudiantes. La escuela me llamó y me dijeron que estaba postulada para esta categoría. Y yo les dije, ay, pues a ver si tengo oportunidad. Y me dijeron, no, pues aparte es en la categoría de artística. Yo para ese entonces estaba muy activa ya antes de terminar la carrera. Exponía casi siempre una vez al mes en exposiciones colectivas. Ya pertenecía a la Asociación Plástica de Monterrey. Viajaba cada mes de Saltillo, Coahuila a Monterrey a las juntas y casi siempre era una o dos exposiciones colectivas al mes.
Entonces estaba muy activa en la producción, en proyectos, y por eso me otorgaron la presea, porque sin haber terminado ya la carrera ya estaba exhibiendo y participando artísticamente en muchas convocatorias. Y ahora, ¿cómo fue que llegaste a vivir a Puerto Vallarta? Como dicen, esa es otra historia. Pues fíjate que no estaba en mis planes. 2 años antes de mudarme aquí a Puerto Vallarta, vine por un viaje casual que me invitaron. Yo realmente no conocía toda la actividad artística que tiene Puerto Vallarta, pero alcancé a ver unos trípticos sobre el Art Walk y la Caminata del Arte, que es son 2 tipos de caminatas del arte que se dan sobre lo que para nosotros consideramos aquí en Puerto Vallarta la temporada alta, que para nosotros es de octubre a enero, que es cuando los extranjeros, que es el invierno hacia el norte, vienen a pasar el invierno aquí en Puerto Vallarta por el clima. Entonces es cuando se da la Caminata del Arte los miércoles y los viernes, y todas las galerías abren sus puertas de 6 a 10 de la noche, ofreciendo cócteles y exposiciones de artistas de toda la República y extranjeros. No tenía el conocimiento de que hubiera tantas galerías y tanto impacto de arte dentro de Puerto Vallarta. Cuando llego aquí lo veo, me enamoré de la idea. Entonces regresé a los 2 años y vine por un mes. Mi idea era pasar un mes aquí en Puerto Vallarta para conocer las galerías y estar aquí checando cómo se movía el arte. Y me quedé. Después de un mes me quedé otro mes y se fue alargando hasta que finalmente, como a los 4 meses, decidí que me mudaba a Puerto Vallarta. Y aquí sigo, ya tengo 5 años aquí en Puerto Vallarta. Y en el 2019 eres seleccionada por el Consejo Estatal para un proyecto de urnas funerarias. Cuéntanos cómo fue. Sí, fíjate que es importante que te mencione que cuando hago el movimiento de ciudad, se puede decir que pierdes el trayecto que habías realizado, porque ya no puedes participar en convocatorias. Ya no podía participar en convocatorias en el estado de Coahuila y tampoco podía participar en convocatorias en el estado de Jalisco. Me tenía que llevar otros 3 o 4 años para poder acreditar que ya radicaba aquí. Afortunadamente ya tenía 4 años cuando se dio en 2019, sí, cerca de 4 años, se da la convocatoria, es del Consejo Estatal de Cultura y las Artes de Jalisco, que es totalmente independiente, y presento mi proyecto inspirada en que en uno de mis viajes a conocer Maito, Jalisco, paro en la carretera y encuentro barro muy bonito, un color naranja muy bonito. Y empiezo a preguntar a la gente de ahí por si hay antecedentes arqueológicos sobre vasijas de barro, porque veo como el yacimiento. Y me comentan que un arqueólogo, que es Joseph Monjon, ha estado realizando investigaciones y habían encontrado urnas con restos de osamentas dentro de las urnas. Me pareció una idea tan romántica el hecho de que nuestros ancestros colocaran las osamentas de sus difuntos en vasijas, en urnas de barro. Y empiezo a hacer esta investigación y presento mi proyecto al consejo para hacer un rescate de artesanías de estas, no urnas, porque es muy difícil encontrar urnas, son muy grandes y casi siempre están fracturadas. Entonces, enfoco más mi proyecto hacia lo que son las ofrendas, que son todas estas vasijas que se colocan en la tradición que es aquí en Jalisco, de las tumbas de tiro. Estas tumbas se hacen hoyos y como los tiros de mina, propiamente, en estas, dentro de la tierra se hacen estos líneas o huecos donde se colocaban las osamentas con muchos objetos que eran como las ofrendas. Y hay muchas vasijas hermosísimas con diseños y es una tradición muy, muy hermosa. Es muy largo el tema para hablar de eso, pero en eso se basó mi proyecto y lo seleccionaron, lo terminé el año pasado. Desafortunadamente por el asunto de pandemia no hubo una exhibición presencial, solamente se realizó un video hablando sobre todo el tema. ¿Y no hay planes de posteriormente realizar esta exposición aún? Estoy ahorita checando si puedo solicitar una galería aquí, una especie de galería museo dentro de la universidad para ver si me permiten hacer la exhibición, porque sería muy interesante retomar el tema. ¿Y el video que nos mencionas, dónde lo pueden ver? El video está en YouTube y está así como vasijas funerarias de la costa de Jalisco.
por el SECA de Jalisco 2019. Muy bien. Y ahora cuéntanos sobre el proceso para obtener tu credencial como artesano. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es como que lo recibiste? ¿Cualquiera lo puede recibir? Me sorprendió mucho ver que no es cierto, que no cualquiera lo puede recibir. Como te mencionaba hace rato, hay una diferenciación entre lo que es arte, artesanía y manualidades. Hice buscando información, encontré que está esta opción donde puedes solicitar tu credencial como artesano de Jalisco. También tenía que cubrir el requisito de tener ya más de 4 o 5 años radicando aquí en Jalisco. Y igual mandar mi currículum, mis portafolios de obra, que es lo que estoy haciendo. Me valió mucho el hecho de estar haciendo este rescate de artesanía para poder acreditar como artesana, porque estoy rescatando esta tradición desde cómo se elabora el barro, cómo se limpia, todo el rescate, ¿no? No es lo mismo ir a comprar el barro a la tienda de artes, de materiales artísticos, que conocer todo el proceso de cómo se limpia el barro, de dónde se adquiere y cómo se procesa. Entonces hice mi solicitud y afortunadamente me otorgaron la credencial. Uno de los grandes beneficios como artesano es que puedes aplicar para recursos dentro del fondo para artesanos. Este año pasado pude obtener un recurso para tener mi propio horno para alta temperatura y también para tomar un curso dentro de la Escuela Nacional de Cerámica que se encuentra en Tapalpa, Jalisco, que también desconocía que hay una Escuela Nacional de Cerámica. Está dentro del estado de Jalisco, en Tapalpa. Tuve un curso muy interesante con un artista que es Rodolfo Sánchez, que él nos enseñó todo lo que es la técnica del proceso del árbol de la vida. Fue muy, muy interesante. Y otros de los proyectos es de que constantemente Fomento Artesanal están dando cursos para que sigamos pues adaptándonos a la nueva era digital, adaptándonos a los nuevos medios de comercialización, pero sobre todo manteniendo la tradición de la artesanía en Jalisco. Una exposición reciente llamada Conspiración. Cuéntanos cómo te fue con esta exposición. ¿Trató alguna temática en específico? ¿Aún se puede ver? Bueno, la exposición no es conspiración, la pieza se llama Conspiración y fue seleccionada dentro de la convocatoria de la Bienal de Olga Costa el año pasado. Participaron alrededor de 240 y tantas artistas, solamente mujeres de todo el occidente, de los estados de occidente. Y participaron 4 disciplinas, que era pintura, escultura, dibujo y grabado. Dentro de 8 piezas y tuve la fortuna que seleccionaron mi pieza. Actualmente desde el 22 de abril hasta el 19 de septiembre está en exhibición como parte de la Bienal de Olga Costa en el Museo de Olga Costa en Guanajuato. Pueden ir a verla. Perfecto. Está muy, muy interesante la exposición. ¿Y qué comentarios has recibido en general de tu trabajo, May? Es muy interesante porque al principio cuando llegué aquí a Puerto Vallarta presentaba yo mis portafolios de obra, me mencionaban que mi obra era más para museo, no una obra muy comercial y quizás era porque estaba muy influenciada después de la universidad, siempre estamos viendo artistas de renombre y creo que tienes esta idea de mezclar tu obra con temas conceptuales, no tanto hacia la artesanía. En la actualidad creo que estoy haciendo esta mezcla entre lo que he aprendido y un rescate de artesanía. Y ahora creo que los últimos comentarios han sido esos, de que mi obra habla un poco más prehispánica. En algunas otras ocasiones he recibido comentarios de que mi obra es el término es wabi-sabi, que es un término japonés, que se refiere a lo natural, a lo primitivo, a lo que está como muy orgánico. Y creo que sí, en la actualidad estoy mezclando lo que es el barro. Mi proyecto actual es mezclar una técnica mixta entre piezas de barro con fibras naturales, como antes se bordaban con las fibras naturales, que ahora tienen lo que es el yute. De hecho, están haciendo muchas fibras de maguey, también como hilo de maguey. Aquí en la región también he encontrado algodón. Y... ay, se me olvidó el otro.
son unos lirios también que utilizaban mucho en esta región. Entonces eso es a lo que va ahorita más mi obra, como una técnica mixta. ¿Y en el presente qué proyectos tienes o qué proyectos vienen? ¿Qué proyectos vienen? Pues estoy pensando hacer una aparte de esta serie que es técnica mixta, la otra de mis proyectos es hacer una colección de arcillas de aquí de la región. Estoy empezando con esa colección, como para tener un registro, porque cada arcilla tiene diferentes cualidades, no solamente el color, sino la composición química. Entonces, cada arcilla habla del lugar. De hecho, cuando haces investigaciones arqueológicas, pueden ver que algunas piezas son más color crema, o más naranja, o más rojizas, y pueden saber o tratar de identificar que provienen de algunos yacimientos donde, por ejemplo, si el barro es más rojizo, había más hierro. Entonces, saben más o menos en qué área ellos traían este barro. O si las piezas no venían de aquí por alguna de la composición que tenía o el color del barro, es que la pieza no era de aquí, pero probablemente hubo un intercambio cultural con otras comunidades o otras áreas. Entonces, por ahí va mi proyecto de hacer un registro de arcillas de esta región. ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para estar al pendiente de estos proyectos que vienen y futuros? Sí, pueden buscar como Mae Delgado Arte, y así estoy dentro de Facebook e Instagram también. Excelente, aquí les vamos a dejar todos los enlaces para que vayan a las redes de Mae y pues la sigan. Para finalizar, ¿algún consejo que les podrías dar a aquellos que van iniciando en el arte? Pues quizás si tienen oportunidad de trabajar con algún artesano o con algún maestro, háganlo y aprendan, investiguen, aprendan. Y otra cosa que a muchos se les olvida también, que lo he visto con jóvenes, no llevan registro. En la actualidad hay que llevar registro de todo. Cada pieza que elabores, aunque digas, fue un dibujito que hice en la servilleta, regístralo, porque esas ideas van madurando. Todo dentro de tu creación es un proceso. Entonces a veces no le damos importancia a lo que hacemos. Hice un bocetito, o estaba trabajando con mi sobrina y hice un bocetito, pero ahí lo dejé, no lo registré. Y pasa el tiempo y dices, es que esta idea ya la había tenido, pero no le di continuidad. Entonces es bueno hacerse de una libreta, un libro de artista. Siempre traigan con ustedes una agenda, porque como dicen, vienen las epifanías, nos viene la idea y después, ¿qué fue lo que había pensado? No me acuerdo y no lo seguimos. Entonces, las ideas a veces no regresan, Entonces, es un buen hábito llevar una agenda para ir registrando nuestro avance, y todo lo que hagamos, por más mínimo que parezca, podemos llevar registro de ello. Nos va a servir en un futuro también cuando quieran presentar un portafolio a alguna galería o alguna convocatoria, ahí lo tienen. Todo les piden. Ahora para todo tienes que comprobar cuántas invitaciones tuviste, cuántas exposiciones colectivas, que si colaboré en un mural colectivo en la colonia, todo es bueno tener registro de ello. Excelente, pues ahí tienen un consejo de Mae Delgado para que vayan a seguirla a sus redes sociales. Gracias. Y estén al pendiente de todo su trabajo. Muchísimas gracias por esta entrevista, Mae. A ti, muchas gracias. Bien, ahora vamos a ir a escuchar una canción y continuamos con más aquí en Mundos Alternos. Gracias. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Mundos Alternos, y en YouTube como Mundos Alternos Programa.